Bueno, buenos días a todos los que estáis presentes. Algunos están perdidos por la circulación de Madrid y llaman voy. Y otros nos estáis siguiendo, muchísimos nos estáis siguiendo por streaming. Yo hoy tengo varios gorros, es decir, tengo el gorro de presidenta de esta casa, que está siempre encantada de recibiros y de recibir a aquellos que nos dan voz y nos dan imagen fuera. Como presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, comprenderéis que esto para mí es fundamental. Y a la hora de preparar este pequeño speak, que quiero que sea breve porque hemos venido a escuchar cuáles son los problemas de 3 de los grandísimos territorios, en un momento especial. Creo que voy a ser muy breve, porque ahora lo que quiero ponerme es lo que en realidad soy, que es un ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniera agrónoma, me gané el derecho a llamarme ingeniera, pero que tiene 50 años de profesión, con lo cual yo he visto los cambios que ha habido, sobre todo en industrialización. Y quiero tocar específicamente industrialización porque ahí está nuestro futuro. En estos tiempos partíamos de una situación tremenda, tanto en Europa como en España, que era la falta de alimentos, el hambre. Ahí hubo actuaciones verdaderamente heroicas por parte de los ingenieros que, primero, usando la genética y la mejora genética y después manejando el agua, esto en unión con nuestros compañeros ingenieros de caminos, ingenieros industriales, tal, consiguieron estabilizar la situación y progresar. ¿Por qué progresamos? Porque descubrimos que teníamos una situación muy especial dentro de la geografía. Somos un país árido. Y yo le he enseñado a mis alumnos de edafología que árido no es que llueva poco, es que llueve mal. Es que de repente, o sea, si nosotros de Almería, 300 milímetros, los tuviéramos a lo largo del año, que es como lo conseguimos con el riego, amigo, eso es un vergel y sigue siendo árido. Empieza esa política de agua, de riego, de mayor producción y de esa ventaja que tenemos, que es sacar productos al mercado internacional mucho antes que los demás. Ahí empieza nuestro verdadero éxito. Nosotros ponemos en Europa los cítricos, las frutas, las verduras, etcétera, etcétera, casi 2 meses, en algunos casos Centro Europa más de 2 meses, están nuestros productos en el mercado. Y eso es el juego que tenemos, seguir produciendo muy pronto. Con lo cual eso requiere una tecnología muy clara en un país seco y con una aridez. La siguiente apuesta que se hace es la calidad. Es decir, tenemos que producir mucho, pero apostamos por producir bueno y por producir cosas que se vendan bien, aprovechando ese concepto. Y en este concepto nos encontramos posteriormente, en los años 70, sobre todo los 80, en el que los agrónomos del mundo nos empezamos a reunir todos en unos congresos que empiezan en Chile y que tienen ya casi 30 años, en los que nos reunimos periódicamente. Y el gran problema que teníamos seguía siendo la sostenibilidad, es decir, mantener la producción y dar de comer a la gente. Aquello llega un momento en que tecnológicamente se supera. Entonces empezamos a hablar de que los agrónomos hemos cumplido nuestra función. Nosotros somos capaces de dar de comer tecnológicamente a todos. El problema es que a la hora de llevarse todos esos sistemas dependen políticamente de países en los que no van a tomar la decisión, pero sí que en un momento determinado, sobre en el Congreso que se hace en Madrid, decimos lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido ¿por qué? Seguimos teniendo los mismos factores limitantes que en agricultura son suelo, agua y clima. Esos son nuestros factores limitantes de producción, pero nos hemos tecnificado. Ha aparecido ahí la ingeniería con I grande y podemos competir y podemos trabajar en una situación muy superior. Pero en los años 80, 90
aparece todos los estudios de FAO y nos anuncian que para el año 50 tendremos que producir un 75% más. Esto, fijaros lo que supone. ¿Producir cómo? Con menos suelo, porque lo estamos perdiendo, por razones lo que sean, no hay el suelo utilizable ya está utilizado. Agua empieza a aparecer el gran factor limitante, tenemos la que tenemos y la tenemos que usar mucho mejor. Y podríamos aumentar la productividad. Naturalmente el riego supone incrementar tremendamente, hasta doblar la producción en cualquier sitio o triplicarla. Y el siguiente, el suelo, el agua y el clima. Y aquí nos encontramos con un cambio. Es decir, se prevé que va a llover menos y va a hacer más frío. Entonces, nosotros tenemos que empezar, cuando hablo de nosotros, hablo de todos los ingenieros del mundo, no nosotros en España, hay que pensar en cómo con estas mimbres hacemos los cestos. Y solo hay una salida, y es tecnificarnos. Tecnificarnos. Y eso nos va bien. Conseguimos muchísimo aumentar la producción. En estos momentos hemos aumentado desde esos años un 40%. Nos quedaría un reto que seguimos sin ver ningún problema, ninguna solución a los problemas, con un factor limitante más que luego hablaré. Y con unas situaciones que nos hacen en un momento determinado tener que parar, recapacitar y ver cómo funciona el engranaje que hemos montado. En esta situación encontramos que, bueno, dentro de la producción nosotros nos tecnificamos tremendamente, tenemos un problema grande de despoblación, de abandono, de que no tenemos gente en el campo. Pero con el tiempo lo que observamos es que no tenemos gente en el campo que teníamos, pero sí que tenemos el campo que esperamos. Y curiosamente, Extremadura es uno de los campos de prueba. Dicen, no, la gente abandona el campo. No. En Don Benito y en Villanueva no ha abandonado el campo. Ha subido la población un 10 o un 12%. Quiere decir que la gente sigue estando en el campo si el campo le da aquello que precisa. Es decir, iba ya no a una agricultura que teníamos, con todos los respetos del mundo, porque esa agricultura nos saca del hambre, sino quieren prosperar. La gente joven quiere tener su tractor estupendo, quiere tener su sistema de riego moderno, quiere formarse, esa es la verdad. Y cuando eso se le da, se queda, no se va. Uno de los factores fundamentales fue el fijar población femenina. Curiosamente de esto se habla muy poco, como se habla muy poco que de la crisis salimos gracias al dinero del campo, en el 9. Cuando se industrializa y se forman las grandes productoras, las cooperativas, tiene mucho que ver, bueno, pues hay una cuestión, y es que en todos los tipos de selección en base que se convierten en fundamentales, puesto que tenemos que llevar las cosas más lejos, la mano de obra femenina tiene una enorme importancia. Entonces, no hay ninguna cadena de selección donde vean ustedes hombres. No existen. Generalmente las que manipulan los productos agrarios para envasarlos, para tal, son mujeres, por un problema de tacto. Entonces, ahí se consigue, sobre todo en toda nuestra zona de Andalucía, Murcia, nuestra zona mediterránea, que haya una demanda de mano de obra femenina. Y eso evita la gran dispersión del campo. ¿Qué nos sucede después? Bueno, pues que hemos puesto en funcionamiento todo el sistema, sabemos que funciona, pero no sabemos qué pasa cuando hay un problema. Y entonces nos surgen no uno, sino dos. Nos surge el COVID y nos surge la guerra de Ucrania, con lo cual nos convertimos en un campo de prueba. En todos los agrónomos que conozco, y son muchos, inmediatamente lo que nos ponemos es a funcionar, de decir, esto no puede ir por aquí, tenemos inmediatamente que cambiar. Porque cuando ocurre el COVID hay una cosa que nos aterra, que aterra a todos los políticos, y es el desabastecimiento.
O sea, ese es el primer miedo que hay, que no falte nada en las líneas de suministro. Claro, ¿cómo afecta que nos encerremos y que encerremos parte del mundo rural? Pues afecta en que se sale adelante en la producción por todos aquellos sectores que están altamente mecanizados. Se nos impide que la mano de obra tradicional, se impide que la mano de obra extranjera venga y solamente dependemos de los sectores que están mecanizados. Y esos sacan adelante el asunto. Luego está la comercialización. La industria sigue funcionando y la comercialización hay un pequeño reajuste porque se había, por cuestiones de sostenibilidad social y económica, se había pensado en los mercados de proximidad, pero son los que cierran. O sea, lo que cierra es la tienda de al lado. ¿Qué se mantiene, por ejemplo, en una ciudad como Madrid? Las grandes distribuidoras, los grandes almacenes. O sea, sin hacer publicidad, pues por todos lo conocemos, se mantiene Día, se mantiene Mercadona, se mantiene tal, y se mantiene, incluso se aumenta que podamos movernos, es decir, que lleguen a Madrid. En realidad, Mercamadrid solo tiene un solo día con un cierto problema. A las 48 horas Mercamadrid funciona perfectamente. Seguimos, esto solo se consigue porque en ese momento la producción no es, tenemos falta de mano de obra, solo se funciona con la mecanización, pero lo que sigue funcionando es la industria y se sigue apostando y tecnificando. Habíamos perdido una cuestión que nos fue muy importante, que era nuestra capacidad de almacenamiento, que eso en un periodo de posguerra funcionaba. Pero habíamos destruido ese sistema porque ya económicamente y con la globalización no era necesario. Bueno, pues nos encontramos con un encarecimiento de los productos porque tuvimos que buscar nuevos mercados y tuvimos que buscar nuevas. Esa es nuestra historia. Gracias a que industrializamos, gracias a que tecnificamos, hemos avanzado y avanzaremos. No hay otra alternativa. No hay ninguna alternativa por mucho que nos pongamos. Tendremos que mejorar, seguir estudiando, hacer todo lo que podamos, pero toda nuestra fuerza se basa en la industrialización. Y aquí aparece un nuevo factor limitante que nos afecta muchísimo a la agricultura y a la producción y a la industrialización, y es el coste de la energía. Eso es lo que de momento, el golpe más fuerte que pudimos soportar fue el encarecimiento tremendo de energía. Con lo cual, la energía, es decir, en nuestra unión con otras ingenierías, ¿qué es lo que tenemos? Pues en realidad tenemos fuente, el sol, el viento, con todas las capacidades que tenemos, pero sobre todo algo que nos funciona, que es el agua. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Con eso tendremos que jugar si queremos ser de alguna forma, no podremos ser al 100%, pero sí autónomos. Entonces, la industrialización estará íntimamente ligada a dos factores. El agua, que la industria requiere una gran cantidad de agua, cómo la manejemos, qué agua utilizaremos, y la energía. Bueno, ahí estamos. Estamos buscando nuevos cauces, igual que hace años, con una capacidad enorme. Somos un país importantísimo en la producción. He traído los números, pero me imagino que los números, además yo a mis alumnos nunca les daba números, les decía, los números están en tal sitio, en el Ministerio de Agricultura, y tienen ustedes todos los números, son fenomenales, pero tendremos que seguir peleando con estos factores energéticos. Y en unos territorios muy característicos, los tres, cada uno tiene su aquel. Madrid, en cuanto a producción, no de cantidad, pero sí de calidad, ha apostado. Y no tiene problemas de agua. Madrid es el único sitio, yo creo, que tenemos agua. Tenemos Extremadura, que parte de un sector ganadero puro muy fuerte a cultivar todo lo que se puede cultivar.
cuando consigue obtener el agua y repartirlo. Y tenemos Murcia, que es el Gran Vergel, con una climatología en contra, con una falta de agua que todos conocemos y con una producción asombrosa. Bueno, pues eso es saber manejar, saber utilizar y tecnificarse. Los grandes productores. Y bueno, esa es mi pequeña o mi gran historia. Hemos escapado de muchos problemas con muchísimo éxito. Quizá algún día haya que analizarlo despacio, de qué hicimos bien o qué partimos, y seguimos teniendo que aumentar la producción. Eso es impepinable, porque no hay nada que mueva más a la gente al desorden que el hambre, o la carencia, o el desabastecimiento. O sea, en una ciudad que falten productos de consumo, eso moviliza todo. Y intentaremos en el 2050 haber adquirido ese nivel de producción que nos permita alimentar a todo el planeta, alimentarnos todos. Porque una de las decisiones que pueden ser más problemáticas y más poco humanas es saber quién come y quién no come. Entonces, nuestra finalidad es, tenemos que comer todos, felicitarnos por los logros, yo por la primera, que estoy orgullosísima, y luego tener en cuenta que seguiremos avanzando si seguimos apostando por nuestros medios. Si nos falta el agua, estamos muy fastidiados, pero sobre todo con una tecnificación grande del sector. Así que muchas gracias, bienvenidos, y ahora escucharemos a aquellas personas de los territorios que vienen a contarnos. Yo creo que sus logros también tienen carencias, todos tenemos carencias, pero yo creo que hoy es un día de ver los logros, porque se nos acercan tiempos difíciles con estos problemas económicos que nos han surgido. Pero yo creo que otra cosa que sabemos hacer es producir y vender. Así que continuemos y a ver hasta dónde nos lleva esto. Muchas gracias.